Bien, pues con respecto al tema de clases, pues ya casi llegamos a explicar qué es este concepto, ¿no? Entonces, el- los medios de acceso a los datos son los mismos que en el manejo de estructuras. Entonces, la única diferencia de entrada es que podemos programar con la palabra class o podemos programar con la palabra struct. Entonces veamos un ejemplo. Se tiene la estructura empleado simplificada, no vamos a estar utilizando la que ya se presentó. Entonces vamos a guardar un número de empleado, un nombre, un puesto y un salario. Muy bien. Entonces podemos declarar una variable de tipo empleado. Podemos usar el nombre completo struct empleado o solamente empleado. Digamos que ambas notaciones son aceptadas. Entonces se va a utilizar solo una variable, solo un registro, no un arreglo, no una tabla. Y pues ahí se le va a decir que el empleado Juan, que es programador, que tiene un número de empleado 34, va a ganar 100 unidades, ¿no? Pues los programadores ganamos bien poquito, ¿no? Entonces 100. Se declaran otros dos empleados, Pedro y Sonia. Pedro va a ser administrador, estos sí ganan mucho, entonces 32.767. ¿Por qué 32.767? Bueno, pues porque no puedo utilizar un valor mayor al rango sobre el cual se declare la variable, ¿no? Entonces, pues los enteros, pues no puedo utilizar un número más grande. Si quisiera utilizar un número más grande, bueno, entonces tengo que cambiar el tipo de dato. Muy bien, entonces puedo hacerlo por asignación, puedo transferir los datos por asignación, puedo transferirlos campo por campo, ¿no? Puedo transferirlo campo por campo. Todos los que sean numéricos, pues con el operador de asignación, y los que sean tipos de datos cadenas, arreglos de caracteres, pues con otro recurso, en este caso string copy. String copy todavía no es un objeto, es una función de biblioteca. Entonces aquí hay un híbrido entre la programación estructurada y los objetos. Aquí está la lectura, la entrada de datos así es con objetos, ¿no? Entonces aquí están las dos filosofías conviviendo, lo cual no es recomendable. Muy bien, entonces, ¿para qué es este ejemplo? Simplemente para indicar que una estructura puede ser reemplazado por class, así nomás. Entonces, copiar y pegar, y lo único que hizo su servidor fue cambiar el struct por el class. Y adelantándome un poquito en el material, vamos a colocar aquí la palabra reservada público para que esto opere de la misma forma. Después se explica esta situación, ¿no? Entonces aquí está la misma declaración, no hay cambios, las mismas asignaciones. O sea, si vemos este código y no nos presentan la estructura de datos, es imposible saber si es un class o si es un struct. Entonces aquí está en un class y aquí está en un struct. Y esto funciona igual. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un struct y un class? Bueno, que el struct solo va a contener datos. Pero la clase podrá contener código. Entonces, en algún momento dado, dependiendo de lo que se quiera hacer, yo puedo hacer pues no sé, ordenar por salario. Puedo definir una función que ordene los salarios. ¿Cuáles salarios? Pues los que estén definidos dentro de estos datos. Entonces aquí estoy empaquetando datos y código. Esto es la aportación de las clases, que puedo tener datos y código. Y aquí se aprecia cómo
la evolución, ¿no?, del struct hacia class. Digamos, una de las grandes diferencias, es pequeñas y grandes diferencias, en cierto sentido, es esto, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que enseñar en la programación orientada a objetos? Lo primero que se tiene que enseñar son los especificadores de acceso a los datos de una clase. Yo me atrevería a decir, no solo a los datos, sino al código también. Y son 3: público, privado y protegido. Entonces, public le indica a C++ que haga disponibles para todos los bloques de programa que usan la clase. Entonces, public es que todos pueden ver esa información. Todos los bloques de programa. Y public no debe utilizarse para datos, prohibido. Sí para código, pero no para datos. Entonces, esto que está aquí como public, prohibido. Aquí se tuvo que hacer por la relación entre el ejemplo, para mostrar la relación entre el ejemplo de un struct con relación a una clase. Pero en realidad este public no debe utilizarse. Esto está prohibido. ¿Sale? Entonces los datos de una clase deben de ser private. ¿Sale? Entonces, ¿qué significa private? Bueno, pues le indica a C++ que solo los miembros de la clase, y esto es un concepto, estoy utilizando C++, pero para cualquier lenguaje orientado a objetos. Esto es un concepto, no es dependiente del lenguaje. Que solo los miembros de la clase o las clases declaradas como amigas, bueno, aquí esto vendrá después, pueden tener acceso a ellos. Y hay un modificador protegido que se va a usar poco en este curso, tal vez no lleguemos a él, es porque se puede, es como privado, pero se extiende, o sea, el concepto es el mismo que privado, pero se extiende a las clases derivadas. Esto tiene que ver cuando se ve el tema de herencia. Entonces, aquí estoy utilizando el término funciones. Ese término funciones lo voy a cambiar más adelante por método. ¿Sale? Entonces, aquí está. Como práctica se acostumbra a declarar primero los datos privados. Me atrevería a decir que no deben existir datos públicos, si no, no tiene chiste usar clases. El concepto se romperá totalmente, el concepto de cápsula. Y posteriormente todo lo que sea público. ¿Sale? En este caso cambiaría la palabra datos por los códigos públicos. ¿Sale? Entonces, en realidad los datos deben ser privados y los códigos deberán ser públicos en el 99% de las veces. ¿Sale? Muy bien, entonces aquí aparece otro ejemplo trivial, simplemente para decir, bueno, que los datos son privados. Puede haber datos privados y puede haber también datos públicos. Tener datos públicos en una clase es equivalente a tener variables globales en funciones. Se rompen con la independencia de la función. Si se utilizan datos públicos, entonces estos van a romper con la cápsula, ¿no? Con el concepto más importante de la programación orientada a objetos, y pues ya no tendría chiste, ¿no? Entonces, su servidor, ya en el código principal, puedo declarar un objeto. Entonces, cliente ya es un objeto. Es una instancia de la clase cuenta. De la clase cuenta. ¿Sale? Entonces, cuenta es la clase y cliente es el objeto de la clase cuenta. Se dice que cliente es una variable de instancia de cuenta. Entonces, con cliente ya puedo generar la información, como en el struct.
en empleado, pues dependiendo cómo sea declarado la variable. Entonces puedo acceder al número de cuenta y transferir un número de cuenta. Puedo transferir un número de cliente. Puedo colocar un saldo. ¿Por qué lo puedo hacer así nomás? Porque los datos fueron declarados como públicos, lo cual rompe la cápsula de la función y no se debe de hacer. ¿Qué pasa si yo pongo cliente.password y le digo igual, el password es 0187? Bueno, el 0 no tiene caso porque es numérico. 187.9. El compilador aquí me va a decir error. El compilador aquí va a marcar un error. No va a dejar que accedamos a los tipos de datos privados. ¿Por qué me va a marcar un error? Porque no puedes acceder. Los únicos que pueden acceder a estos dos datos van a ser las funciones que estén dentro de la clase cuenta. Por ejemplo, una función que se llame asignar password, verificar password. Aquí estoy utilizando ejemplos triviales y sin una estructura estricta de programación. ¿Por qué? Porque hay mucho conocimiento previo. Entonces estoy suponiendo que el estudiante, que el que está viendo este video, ya conoce funciones, y conoce estructuras, y conoce apuntadores, y conoce arreglos. Esta clase sería muy complicada de darla si no se conocen estos elementos. Y la forma de la explicación tendría su servidor que buscar ejemplos por acá, para ir saltando de la programación orientada a objetos a la programación estructurada, ¿no? Explicar la programación orientada a objetos como administración del código, pero la codificación, la lógica de programación, pues también habría que explicarla, ¿no? Bueno, entonces asignar password, o sea, el código de asignar password, ese sí, el código de asignar password es, bueno, pues hay que enviarle información, el usuario la manda desde mail, desde externamente. Tal vez queden muchas telarañas acá, todo eso se va a ir viendo luego a detalle. Entonces ya le puedo decir a la variable password que está aquí, ya le puedo decir a la variable password que esto va a ser igual al parámetro enviado. ¿Sale? Bueno, aquí está el corrector ortográfico, está bueno. Entonces sí, el único que puede acceder a password y a número de cliente son los métodos, y voy a decir las funciones. Esto técnicamente es una función. Esto es una función, pero aquí ya no se va a llamar función, se va a llamar método. Es más mejor decirle método o función miembro, también se conoce así. Entonces, como es privado, a número de cliente y password solo pueden acceder a esos datos los métodos que estén dentro de cuenta. Entonces aquí, pues nada más para fines dramáticos, se están declarando tipos de datos públicos. Pero nada más. No, en realidad esto no lo debemos de hacer en ningún momento. Más que para cuestiones didácticas, de comenzar la explicación de la programación orientada a objetos. ¿Sale? Entonces, aquí está la protección ofrecida. Aquí está la cápsula ofrecida por
el concepto de programación orientada a objetos. No solamente protege los datos, sino también protege el código. Claro, el código tiene que ser public porque el usuario va a decir, no, pues quiero cambiar mi password. Ok, entonces pues ya me hice bolas aquí con los nombres en inglés. Y aquí le voy a mandar el nuevo password. Antes voy a suponer que era 1839. Bueno, pues le puedo mandar 573. ¿No? Claro, esto es la función asignar password. Pero ahora ya es un método. Entonces para que pueda tener acceso a asignar password, está contenido dentro de la clase cuenta, dentro de un objeto. Esto se llamaba variable antes, ahora se va a llamar objeto. El objeto cuenta. Entonces tengo que decirle cuenta punto. Entonces este operador punto pues es un alcance a campos. Y si son clases, pues acceso a los elementos de una clase. Pueden ser datos, como se está viendo aquí con saldo, o pueden ser métodos. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si aquí hubiéramos puesto privado? Pues aquí también tendríamos un error. No me dejaría acceder a los métodos privados de la clase. No me va a dejar acceder a los métodos privados de la clase. Por esa razón, pues, los datos serán privados y las rutinas, aquí se aplica el concepto de rutina, no se contrapone con función y método, públicos, ¿no? Las rutinas tendrán que ser públicas. No, ¿es posible tener? Sí. ¿Datos públicos? Sí. No es recomendable, es como tener variables globales en funciones. ¿Es necesario a veces tener procedimientos privados? Pues sí, conviene, ¿no? A veces una rutina, un método, tiene que hacer llamadas a métodos privados. Puede ser, pero la mayoría de las veces, pues no sucede. ¿Sale? Entonces, como resumen de este video, pues nos quedamos con public y con private. Private para datos y public para métodos. Eso no implica que pueda haber las diferentes combinaciones.